de sus más resaltantes atributos y que nos muestra la Escritura como es su santidad. Dios no solamente es digno, no solamente es soberano y todopoderoso, es sobre todo eso santo, es santo, santo, santo. Y una de las cosas que nos frustra a nosotros como creyentes, probablemente usted lo volvió a recordar cuando veíamos este pequeño video hace unos instantes, cuando nos recordaba su encuentro de Isaías con la gloria del Señor y cómo él fue purificado. El ángel tuvo que tomar un carbón encendido del altar de Dios y quemar los labios de Isaías para ser declarado puro y limpio. Si eso no hubiera ocurrido, Isaías nunca hubiera podido ser limpio ni purificado. Es decir, Isaías, todo un profeta, hubiera seguido viviendo su vida tan frustrado por su naturaleza de pecado como probablemente muchos de nosotros vivimos, frustrados, queremos hacer lo mejor, estamos en ese conflicto, estamos en ese interín del apóstol Pablo de yo sé que debo hacer lo bueno, yo identifico qué es lo bueno, sé que es lo mejor, sé lo que le agrada a Dios, sé lo que le glorifica a Dios, pero ¿por qué termino haciendo todo lo contrario? Y nuestra conclusión, digo lamentablemente, porque nos quedamos ahí, no fue lamentable para el apóstol Pablo, ahí cuando él transcribe esto y describe esto en su carta a los romanos, nos quedamos con la frase miserable de mí, ¿no? O sea, siempre va a ser así, siempre va a ser así. Pero Pablo no termina así, quiero recordarle y quiero recordarme a mí mismo, que Pablo no termina así esa descripción de su naturaleza de pecado y que él mismo se da cuenta, ¿no? El gran apóstol Pablo diciendo, yo sé lo que es bueno, pero no lo hago. Si él tenía ese conflicto diario, imagínense nosotros, hermanos. Pero él termina diciendo, más doy gracias a Jesucristo. Y él habla de la solución. Pero esa solución a mí me da la impresión que no ha sido bien entendida, no ha sido bien leída, bien interpretada y bien incorporada a nuestra vida. Realmente, mis hermanos, todos estos días he estado orando para que este mensaje sea de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros en este sentido. Ya no vivamos más en el estado de frustración que probablemente muchos están viviendo entre dos mundos, ¿no? Entre saber lo que deben vivir para Dios y su deseo, y yo no voy a dudar, es sincero su deseo de agradar a Dios, que quieren vivir para Él y son sinceros en su expresión. Han llorado, le han dicho a Dios, pero luego se encuentran como la gran mayoría de nosotros haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y ahí viene nuestro quebranto, nuestro llanto, nuestra frustración y decimos, pensé que había avanzado y vuelvo a retroceder y volvemos a empezar y vuelvo a caer y vemos como que nunca va a terminar eso. De verdad que oro, mis hermanos, que en esta mañana el mensaje de hoy nos permita dar un paso hacia adelante, un enorme paso hacia adelante, y que veamos la esperanza de gloria realmente que Dios tiene reservada para nosotros y sacarnos de esta duda, saber que sí es posible. Jesús lo demostró en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, con todas las características de un cuerpo humano, expuesto a todas las presiones del cuerpo humano. Él demostró que sí era posible tener una vida digna de la vocación con que hemos sido llamados. Así que podemos, hermanos, escúchenme, lo digo con toda esperanza para todos nosotros, podemos seguir edificando el templo del Señor, pero hay una manera de edificarlo sin sentirnos frustrados de errar, equivocarnos y hasta pecar. ¿Y cuál es esa manera? Santificando a Dios en nuestros corazones. Santificando a Dios en nuestros corazones. Yo sé que esa frase puede estar trillada, muchos de ustedes la han escuchado, la conocen, hasta podrían decirme, yo sé dónde está, pastor, en la Biblia. Sí, probablemente que sí. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿hasta dónde esa verdad bíblica ha sido efectiva en su vida? ¿Hasta dónde, mis hermanos? Y no sé, y muchos acá que estamos por la misma ruta, hemos sido cortados de la misma madera, hemos salido de la misma cantera, y todos hemos pasado y sentimos todo eso, pero hay esperanza, mis hermanos. Podemos edificar el templo del Espíritu, santificando a Dios en nuestros corazones. Entonces sí hay esperanza. Sí hay esperanza para todos los pecadores, para todos los frustrados, para todos los que piensan que nada han hecho bien hasta el día de hoy, que nada les ha salido correctamente, pero anhelan con todas sus fuerzas en su corazón, como Isaías, ser mejores para Dios.
pero haga lo que hizo Isaías. Si lee cuidadosamente el texto, usted se da cuenta que fue Isaías el que se acercó, ¿no? Y no por sus propias fuerzas. El Señor lo llevó a ver esto. Dios sabía que Isaías necesitaba ese momento, ese encuentro, sabía que necesitaba ser purificado, sabía que él no podía hacerlo, que jamás lo hubiera podido haber hecho. No era Isaías el que debía tomar el carbón encendido y aplicárselo a sus labios, tenía que ser una operación divina. Tenía que ser una operación divina. Y que el carbón encendido, ¿no? Que nos ayudó a entender un poco ahora que es prácticamente Cristo, que es el único que puede purificar todo nuestro ser, en esta mañana realmente se haya acercado en los minutos previos. Y si usted perdió los minutos previos a este momento con la palabra, oro que en el transcurso de la predicación de este mensaje, usted le permita a ese carbón encendido que es Cristo a acercarse y quemar todo lo que no conviene en su vida. Y que usted pueda empezar a edificar correctamente el templo del Espíritu y edificarlo habiendo santificado a Cristo en su propio corazón. Fue Charles Spurgeon que el príncipe de los predicadores, el llamado príncipe de los predicadores en el siglo XIX, este hombre británico, este hombre de Dios, este hombre que impactó y fue instrumento de avivamiento en su tiempo, fue Spurgeon el que dijo: ustedes cristianos que piensan que pueden caminar en santidad sin guardar una perpetua comunión con Cristo, han cometido un grave error, dijo Spurgeon. Si quieren ser santos, deben vivir cerca de Jesús. Las buenas obras brotan únicamente de allí. Si quieren ser santos, deben vivir cerca de Jesús, mis hermanos. Si la santidad fuera un estado de que nos lleva a frustraciones constantes, y yo le preguntaría al Señor, entonces, ¿para qué nos dijiste que seamos santos si nunca íbamos a poder ser? Creo que en esta expresión de Spurgeon que nos da luces al respecto, si quieres ser santo debes vivir cerca de Jesús. Ahí está la clave. Y ese vivir cerca de Jesús es vivir en íntima comunión con Él, y eso significa santificar a Cristo en nuestros corazones. A ver, quiero explicarle esto e ir abriéndolo progresivamente, mis hermanos. Fíjese, le pongo otro ejemplo para que me entienda. Si usted, para ser un excelente profesional, y creo que todos pueden darse cuenta de eso fácilmente, para ser un excelente profesional, hay procesos y hay pasos que no se pueden alterar, no se pueden obviar, hermanos. Claro, a ver, claro, se podría hacerlo, pero no se debe hacerlo. Porque usted puede ser un médico con su título, un arquitecto, un ingeniero civil con su título colgado ahí en su sala para que todo el mundo lo vea, pero ese título no lo obtuvo en una universidad, lo obtuvo en la Universidad del Hueco. Usted me entiende, ¿no? O en la Universidad de Azángaro. Usted me entiende. Entonces, esa es la forma ilegítima de lograr ser un profesional para los ojos de los demás. Entonces, usted se saltó todos los procesos, todos los pasos correctos, ¿no? Pero estoy hablando de cuando realmente quieres ser un excelente profesional, hay pasos y hay procesos que no se pueden obviar, que no se deben obviar. Un buen médico, un buen ingeniero, un abogado, un arquitecto, etcétera, etcétera, cualquiera sea la profesión que usted elija, sabe que no debe ejercer esa profesión si primero no ha estudiado en una buena universidad. En segundo lugar, si no se ha graduado en esa carrera o profesión. En tercer lugar, si no se ha colegiado en esa profesión. En otras palabras, ese hombre, esa mujer, se está consagrando a sí mismo para vivir en esa profesión y de esa profesión. Cuando hablo de consagrar, hablo de, claro, hay profesionales y profesionales, no profesionales por lucro y profesionales por vocación, ¿no? ¿Ha escuchado eso? O sea, hay renombrados médicos que renuncian años a percibir un sueldo por ir a enterrarse a un país a una aldea que uno ni siquiera sabe que existe en el mapa, en lo profundo del cuerno africano, para servir a su prójimo por años sin percibir ningún sueldo. Eso es vocación médica, hermanos. ¿No es cierto? Usted, de hecho, la debe haber escuchado. Y en muchas otras profesiones se puede dar esto, ¿no? Educadores que se han ido a rincones insospechados
sin percibir haberes, sin tener CTS, sin asegurar un sueldo, nada, por vocación. Quieren que esos niños, quieren que esas personas sean alfabetizadas, lleguen a leer, lleguen a ser personas entendidas, etcétera, etcétera. Eso es vocación. Eso es vocación en una profesión. Ahora, si eso es admirable en personas que no son cristianas, pero que tienen vocación, que su profesión realmente se han consagrado para esa profesión, hermanos, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros que debemos consagrarnos, separarnos, santificarnos para el que lo dio todo por nosotros sobre aquella cruz? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Con toda razón, el apóstol Pablo va a usar esta expresión de vocación en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo les dice a estos creyentes: yo pues prisionero en el Señor, os ruego, les dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Que vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué es la vocación, mis hermanos? La vocación es otra cosa que el llamado que recibimos de parte de Dios para tener un estilo de vida acorde con la relación que tenemos con Dios. ¿Me escuchó? Eso es la vocación. Haber recibido el llamado de parte de Dios para tener un estilo definido de vida acorde a la relación que tenemos con Dios. Si Él es mi Padre, yo tengo que tener un estilo de vida acorde a esa relación filial que tengo con Dios. Lo incongruente sería tener un estilo de vida que desdiga que yo soy un hijo de Dios, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Vivan de una manera digna de la vocación, digna, congruente con el llamado que han recibido de parte de nuestro Padre Celestial Dios, y tengan un estilo de vida acorde a esa relación, está diciendo el apóstol Pablo, un estilo de vida que glorifique al Padre en realidad. Pero ahí está el punto de esta frustración que les decía. No sé cuántos de los que me están escuchando en esta mañana realmente han entendido su llamado, han entendido su vocación. Yo, con mucho temor y reverencia, sin ánimo de crítica, yo diría, hay muchos profesionales entre nosotros, buenos profesionales, que viven para su profesión, pero no viven para el Señor, viven para su profesión, ¿no? Se entregan, se han consagrado enteramente para su profesión, pero no viven para el Señor. Entonces no están viviendo de una manera digna la vocación con que han sido llamados a su relación con Dios como hijos, como hijas de Dios. ¿Cómo logramos eso? A través de la santificación. A través de la santificación. Permítanme en esta mañana hablar de dos grandes áreas. Primeramente, lo que dice la Escritura en cuanto a nuestra santificación como cristianos, pero al mismo tiempo, lejos de hacernos sentir frustrados, yo no puedo vivir este estilo de vida, la solución bíblica y de parte del Señor que nos da esperanza en el significado de santificar a Cristo en nuestros corazones. Si esta es la solución para vivir una vida santificada, entonces necesito entender esa provisión de parte del Señor para tener una vida victoriosa delante del Padre y vivir de una manera digna de la vocación con que he sido llamado, mis hermanos. Entonces, quiero entrar a este primer punto para poder abrirlo y que nosotros todos lo podamos entender. ¿Qué cosa es la santificación del creyente? ¿Cómo funciona esto de la santificación de los cristianos? A ver, en primer lugar, lo primero que debemos darnos cuenta es que es un mandato de parte de Dios. O sea, tenemos que empezar de ese lado. Hay un mandato de por medio. Si somos hijos de Dios, hay un mandato de por medio. En otras palabras, si es un mandato de parte de Dios, entonces no es opcional para los hijos de Dios. ¿Ok? Es un mandato de parte de Dios, nuestra santificación, y eso significa que no es opcional para los hijos de Dios. Cristiano que diga que la santidad es algo opcional está totalmente errado y es una expresión antibíblica. No es opcional para los hijos de Dios. No lo es. La santidad es la enseñanza más relevante en todas las escrituras. Así como la enseñanza acerca de Dios es la más relevante, entonces
nuestro llamado a santificarnos en esa verdad también es relevante y debe ser así, porque si el personaje central de la Biblia es Dios, mis hermanos, entonces imagínate por unos segundos que Dios sea un Dios que no es santo. Imagínense las implicancias que habría eso para nuestra vida como creyentes, las implicancias que habría para nosotros el hecho de que todas las verdades que encontramos en la Escritura y aún la profunda, el mandato de 1 de Pedro capítulo 1, el ser santos como Dios es santo, caería por tierra, hermanos. Sería por gusto, si Dios no fuera santo. Pero ¿por qué Él exige santidad? Porque Él lo es. Porque Él es santo. Sería terrible si Dios no fuera santo. Tú abres la Biblia, mi hermano, mi hermana, y ves desde el inicio ves a un Dios santo creando un lugar santo, el jardín del Edén. Génesis. Desde que usted abre la primera página de la Biblia, se encuentra un Dios santo creando un lugar santo. Y en ese lugar santo empieza la historia de la humanidad. Todo era bueno, todo lo que Dios fue creando, dice Génesis 1, que era bueno, Él lo veía, era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque Dios es bondadoso, porque Dios es bueno. ¿Y porque era un lugar santo? Porque Él quiso crear un lugar como Él. No para Él, curiosamente, sino para la corona de su creación, el ser humano. Pero así empieza el Génesis. Y tú vas a las últimas páginas de la revelación escrita, es decir, el libro de Apocalipsis, y ves la ciudad santa de Dios descendiendo del cielo, ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis. La ciudad santa de Dios descendiendo de los cielos, ¿no? Descendiendo, dice el texto, de Dios santo. La ciudad santa del Dios santo, dice. Es decir, la Biblia inicia con la obra de un Dios santo y termina con el retorno de ese mismo Dios santo. Entonces hay un énfasis en los 66 libros de la Biblia acerca de la santidad de Dios. La santidad de Dios es expresada, mis hermanos, a través de sus juicios terribles cuando se quiere pasar por alto, cuando se quiere pisotear su santidad. Solo por un ejemplo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, recuerdan a Ofni y Fines, los hijos del sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. Son consumidos por el fuego de Dios y son muertos en el acto por ofrecer un fuego que Dios nunca les mandó que ofreciesen dentro del templo. Ese es un juicio severo. ¿Por qué? Para demostrar en esa parte del Antiguo Testamento cuán santo es Dios, y quienes nos acercamos a Dios tenemos que tener plena conciencia que estamos tratando con un Dios santo y todo lo que refiere a Él es santo. Ahora, no es suficiente con ese cuadro del Antiguo Testamento. Algo puede cambiar de la santidad de Dios. No, Dios es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, dice la Biblia, y lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios no cambia en cuanto a su santidad. Si vamos del ejemplo de Ofni y Fines y nos trasladamos hasta Hechos capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, encontramos la misma expresión del celo de Dios y el mismo juicio de Dios en esta pareja llamada Ananías y Zafira. Sufren el mismo castigo que Ofni y Fines, no por ofrecer fuego extraño, sino porque quisieron mentir al Espíritu Santo, que es Dios. Pero inmediatamente son fulminados por juicio de Dios, igual que Ofni y Fines. En un contexto de iglesia, en un contexto de avivamiento, en un contexto de inicio de la primera iglesia primitiva, cuando Dios está dando forma a su iglesia, y esta pareja quiso mentir, quiso engañar, robó, y Dios quiso demostrar con juicio tan drástico que hay que tomar las cosas de Dios en serio. La iglesia es algo muy serio, la membresía de la iglesia es algo muy serio, el pertenecer al cuerpo de Cristo es algo muy serio, el intentar ir contra Dios es algo muy serio, hermanos. Y vemos la expresión de la santidad de Dios en juicios que eliminan a Ofni y Fines por un lado, a Ananías y Zafira por el otro. Y usted ve en el plano bíblico, de Antiguo al Nuevo Testamento, nada cambió. Dios sigue siendo el mismo hoy y por todos los siglos. Ahora, Dios sacando a Israel hacia la libertad de 400 años de esclavitud en Egipto, en pleno desierto, durante esos años de caminata en el desierto hacia la tierra prometida, en pleno desierto les revela sus leyes en cuanto a la santidad de Dios específicamente, y él inicia mandándoles lo siguiente a su pueblo en cuanto a la santidad.
Levíticos capítulo 19, versículo 2. Levíticos 19, versículo 2, Dios les dice, le dice a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis, ¿no? Santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Yo soy su Dios. Entonces ustedes, si ustedes son míos, ustedes tienen que ser como yo, tan santos como yo. Fue específico Dios. Están en pleno desierto, recuerden. Recién este pueblo está recién entendiendo quién es Dios. 400 años lo han olvidado. Lo han desconocido. Por eso no interpretan bien su accionar, no entienden bien lo que está haciendo Dios. Tempranamente Dios les dice, sean santos porque yo soy santo. Yo soy su Dios y soy así. Si las naciones, mis hermanos, debían conocer al verdadero Dios a través de Israel, entonces las naciones tenían que ver cómo era Dios, cómo es Dios santo, entonces Israel tenía que ser santo. Israel debía ser el reflejo de la santidad de Dios, mis hermanos. Y esa figura en el Antiguo Testamento ya es un anuncio, un preanuncio, una figura para nosotros, la iglesia de hoy. Porque ese principio no ha cambiado. La iglesia debe ser el reflejo de la santidad de Dios. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. La iglesia no es la infraestructura. La iglesia somos usted y yo, cada uno de los 187 conectados en esta mañana. ¿Está entendiendo? En Primera de Pedro, si vamos a un texto del Nuevo Testamento, si se ubica ahí en su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, hacia adelante, dice el apóstol Pablo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿no? Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado por segunda vez, cuando venga el Señor. Pero dice en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estamos en Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 1, versículo 13. ¿A quién escribe el apóstol Pedro? A toda la iglesia que está expatriada, que ha sido perseguida y está por todos lados. A esos cristianos les escribe y les dice, no se olviden, Dios dijo que sean santos como Él es santo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Les recuerda eso que ya conocía. O sea, lo mismo que le dijo el Señor en Levíticos a su pueblo, ahora a la iglesia le está repitiendo lo mismo, la misma demanda. Déjame demostrarte con este texto, mis hermanos, las razones que el texto bíblico nos señala por las cuales debemos ser santos. ¿Cuáles son las razones? Si alguien se pregunta, ¿pero por qué debemos ser santos? De acuerdo a estos textos de Primera de Pedro, déjame al menos en esta mañana darte 3 razones que nos muestra el texto. ¿Tienes lápiz y papel? Muy bien, anota. Primera razón, ¿por qué debemos ser santos? Dice el texto, porque la persona que me llamó es santa. La persona que me llamó es santa. No me llamó el vecino, no me llamó mi compadre preferido, no me llamó mi comadre, no me llamó la líder de mi grupo de encuentro y multiplicación, no me llamó el pastor, no me llamó mi padre, mi madre, no. Fue Dios quien nos llamó a este tipo de vida. Porque la persona que me llamó es santa, entonces yo también debo ser santo, como aquel que os llamó es santo, dice Pedro. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos. Jonathan Edwards, el padre de los avivamientos. Si algunos no saben quién fue Jonathan Edwards, fue un instrumento de Dios que utilizó en el siglo XVIII a fines del siglo XVIII para grandes avivamientos. Por eso se le llama el padre de los avivamientos. Él empezó a estudiar todo esto, empezó a entender lo que significaba ser el accionar de avivamiento que trae Dios a personas, a naciones, etcétera, etcétera. Él se adentró mucho, no solamente para estudiar, sino para entenderlo para su propia vida. En tal medida que vamos a escuchar la opinión de alguien que fue reconocido en su tiempo y hasta el día de hoy como uno de los hombres sobre esta tierra más santos que hubo, que realmente experimentó un avivamiento de vida.
No es cualquier personaje que opina acerca de la santidad de Dios o que opina acerca de la naturaleza del ser humano. Es alguien que realmente practicó la santidad y se fue santificando en todo su tiempo aquí en la tierra para el Señor. Un hombre ejemplar, sumamente ejemplar. Fue él el que dijo lo siguiente, viéndose a sí mismo. Jonathan Edwards dijo: cuando veo dentro de mi corazón, veo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Por favor, escuche esto. De Jonathan Edwards. Cuando veo dentro de mi corazón, está hablando de él. Veo su infinita maldad. Veo la maldad que realmente hay en mí. Creo que es un abismo más profundo que el infierno, terminó por decir. Está hablando de su propio corazón, de su interior. Creo que si usted hubiera vivido en el tiempo de Jonathan Edwards y usted hubiera vivido con él en su casa, hubiera vivido con él en todo su periplo como pastor, como escritor, como estudioso de los avivamientos de Dios, yo creo que usted le hubiera dicho: Jonathan, creo que debes borrar esta opinión. Tú no eres ese hombre. Tú eres un hombre santo en realidad. Tú eres un hombre que inspira, que respira la santidad de Dios. Pero creo que él seguiría insistiendo en esto. Cuando veo dentro de mi corazón, veo su infinita maldad. Creo que es un abismo más profundo que el infierno. Hermanos, creo que Dios le dio el privilegio de realmente mirar su interior y darse cuenta realmente quién era. Darse cuenta cómo es la naturaleza de pecado que no ha sido borrada, porque no puede ser mejorada. La naturaleza de pecado, mis hermanos, no puede ser mejorada. Siempre va a estar ahí. Es una batalla que llevamos todo el resto de nuestra existencia. Pero si nosotros santificamos a Cristo en nuestros corazones, esa batalla la ganaremos más frecuentemente. Pero Edwards está viendo su estado interior. Ahora, Dios le dio esa gracia de ser consciente. No todos tenemos esta conciencia, mis hermanos, y eso nos da vuelta y media y nos hace reflexionar en el tipo de vida que podemos estar llevando y nos lleva a correcciones y anhelar mucho más la santidad de Dios. No todos pueden ser conscientes de esto. El apóstol Pablo observó lo mismo de él mismo que descubrió Jonathan Edwards. Es decir, Dios le dio la misma gracia al apóstol Pablo. En su carta a los Romanos, capítulo 7, el versículo 18, el apóstol Pablo dice algo parecido a Jonathan Edwards. Él dice: y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gran Pablo, hermanos. Es decir, es totalmente consciente, no es que no se da cuenta. Él se da cuenta que el querer el bien está en él, pero no hacerlo, dice el apóstol Pablo. Estos dos grandes hombres de Dios, Jonathan Edwards y el apóstol Pablo, verdaderamente, mis hermanos, vieron la profundidad de su naturaleza de pecado, lo que nosotros no vemos usualmente. No somos conscientes de la verdadera profundidad de nuestra naturaleza de pecado. Tómese un segundo conmigo, cierra sus ojos ahí, por favor. Creo que esto es necesario, orarlo, para no dejarlo ahí tan fácilmente. Dígale ahí al Señor conmigo, con sus ojos cerrados: Señor, ayúdame, realmente abre mis ojos y ayúdame a ver lo profundo de mi naturaleza de pecado, Señor. Porque si yo no veo, dígale así, porque si yo no veo mi naturaleza profunda de pecado, entonces, Señor, ¿cómo poder seguir edificando tu templo en mi propia vida? ¿Cómo mejorar mi comunión de intimidad contigo? No podría, Señor. Hazme ver, hazme consciente, así como lo hiciste con Jonathan Edwards, Señor, así como lo hiciste con un gran apóstol Pablo. Así, Señor, hazme ver en mi interior las profundidades de mi naturaleza de pecado. Padre, no solo para que te pida perdón, sino para que en arrepentimiento me extienda hacia tu brazo poderoso y tu brazo me sacará, Señor, de este estado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Por qué necesitamos ser santos, mis hermanos? Porque la persona que me llamó es santa. Pero en segundo lugar, ¿por qué somos santos? Dice el texto de 1 de Pedro, porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. El versículo 16 de 1 de Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. ¿No es cierto? Sed santos porque yo soy santo.
porque somos hijos de Dios, hermanos míos, debemos ser como nuestro Padre. No sé si le ha pasado alguna vez de niño o de niña, me refiero a los que han tenido un padre, un padre bueno, correctísimo, digamos, moralmente hablando, un padre correctísimo, ¿no? No sé si le ha sucedido esto de niño o de niña, cuando caímos en alguna inconducta, cuando dijimos algo impropio, cuando nos comportamos de mala manera, tu padre te llevó así, te apartó, no sé, al dormitorio, a la oficina, al comedor, y te sentó así, y cara a cara, te dijo, mirándote a los ojos, alguna vez, corrigiéndote, ¿no? Te dijo, ¿alguna vez me has oído hablar así como tú has hablado? ¿Alguna vez yo he usado alguna de esas frases vacías que acabas de usar tú hace un instante para con tu hermano, tu hermana, tu mamá? ¿Alguna vez yo te he dado ejemplo de esto, de aquello? Y nos empieza a enumerar todas nuestras inconductas. ¿Alguna vez le ha pasado eso a alguno de ustedes? ¿Sabe por qué un papá exhorta de esa manera? Porque los padres, mis hermanos, los padres correctos desean que sus hijos se parezcan a ellos. Todo padre desea que se parezcan a ellos. Pero ¿dónde comienza esa convicción, mis hermanos, de ser hijos de Dios y de vivir honrando a nuestro Padre Celestial? Sino en el hogar. Hermanos, escúchenme con cuidado, por favor, cada familia. Los padres son los que deben guiar a sus hijos y a sus hijas a conocer a Dios, a recibirlo como Señor y Salvador personal. Deben enseñarles a vivir honrando a Dios como verdaderos hijos de Dios. Esos sacerdotes, esos levitas y esos príncipes de Esdras, capítulo 9, en el versículo 1 que leímos al inicio, esos sacerdotes, esos levitas y esos príncipes, ¿no? No pudieron comportarse como parte del pueblo de Dios. No se comportaron como sacerdotes, no se comportaron a la altura de levitas, no se comportaron a la altura de príncipes. No pudieron. ¿Y por qué no pudieron sostener sus convicciones por lo que eran? ¿Por qué no pudieron? Hermano, voy a atreverme a decir algo que no dice el texto, pero estoy tratando de imaginarme a todo este grupo de hombres que 20 años atrás llegaron, empezaron la construcción del templo y se paralizó y luego así que casi lo fueron como que terminando a las justas después de un par de exhortaciones de 2 profetas, pero que luego caen en esta inconducta, que se mezclan con la gente, se casan con gente pagana, que Dios había prohibido. O sea, ¿cómo es posible que hayan llegado a ese punto? Me atrevería a decir, mis hermanos, yo preguntaba hace un instante, ¿por qué no pudieron sostener sus convicciones como sacerdotes? ¿Por qué no pudieron sostener sus convicciones como levitas? ¿Por qué no pudieron sostener sus convicciones como príncipes de la nación de Israel? Si lo llevamos a nuestro contexto, ¿por qué no pudieron sostener sus convicciones como cristianos? Sería la frase en esta mañana. ¿Saben por qué? Me atrevería, mis hermanos, a decir que sus padres, no estoy mirando a ellos, he retrocedido cientos de años atrás, entonces me atrevo a decir que sus padres no les enseñaron a prevalecer en sus convicciones como pueblo de Dios, evidenciando de esa manera ser parte del verdadero Dios, que Dios era su Padre, y que ellos eran sacerdotes de ese Dios altísimo, que eran levitas de ese Dios altísimo, que eran príncipes de ese Dios altísimo. No pudieron sostener esa verdad. ¿Por qué? Sus padres probablemente no les enseñaron a prevalecer en sus convicciones, sea la presión en la que hubieran caído en la vida. Porque cuando un padre enseña correctamente a un hijo o una hija quién es Dios y quién es él, ese hijo o esa hija, para delante de Dios, ese hijo o esa hija jamás se olvida. Y enfrentará una serie de crisis, le presionarán, la tentación es la querrá hacer pedazos, lo querrá hacer pedazos, pero siempre su convicción la mantendrá firme por sobre todos y sobre todas las cosas. Ese es un verdadero hijo de Dios, pero que fue enseñado por un buen padre. ¿Por qué no pudieron sostener sus convicciones estos sacerdotes, levitas y príncipes? Por eso me hace pensar, es muy probable que sus padres no les enseñaron a prevalecer en sus convicciones como pueblo de Dios. Dijo cierto pastor educador norteamericano, teólogo, él dijo lo siguiente, lea bien esto con cuidado, él dijo, si los padres han criado a sus hijos o hijas para ser médicos, abogados, deportistas, músicos,
pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado en su misión de padres. Au, eso dolió, pastor. Bueno, no lo dije yo. Esto lo dice no solo un pastor, Bobby Bachman, sino es un educador. Es un educador. Actualmente él es director de un instituto o de un seminario teológico en un país africano. Pero siendo un educador y pastor al mismo tiempo, sabe lo que dice. Si los padres han criado a sus hijos para ser buenos médicos, buenos abogados, buenos deportistas, músicos, está bien. Elección los padres. Pero si no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado en su misión de padres. Anote eso bien, mi querido papá, mi querida mamá. ¿No? ¿Quieres ser un padre fracasado? Padres, sobre todo padres, los padres, estoy hablando con los papás. ¿Por qué debemos ser hijos de Dios? Porque el que nos llamó es santo. ¿Por qué debo ser un hijo santo? Porque soy hijo de Dios y me parezco a mi padre. Y una tercera razón que nos da Pedro es porque Dios quiere que lo reflejemos a Él. Dios quiere que seamos un reflejo de nuestro Padre. Noten lo absoluto del mandato en el versículo 15. Noten lo absoluto, porque dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es absoluto. Para el cristiano, hermanos, lo voy a decir de esta manera y ruego que todos podamos comprender esto. Para el cristiano no existe, hermanos, una vida sagrada y otra secular. Mi vida es sagrada cuando voy a la iglesia o cuando estoy sirviendo al Señor en algo. Pero cuando estoy en mi universidad, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el barrio con mis amigos, soy otra persona. No. Eso no existe para el verdadero Hijo de Dios, para los que son santos. Para el cristiano no existe una vida sagrada y una secular. Es decir, no soy una cosa en la iglesia, hermanos, y una cosa muy diferente en mi universidad, en mi trabajo, en mi empresa, en mi profesión, en mi hogar. No. Escuchen, toda mi vida es sagrada. Toda mi vida es sagrada. Es una unidad. Y eso precisamente es lo que hace la santidad para el cristiano. Y por eso no es una opción. Para nosotros los creyentes no es opción la santidad. Toda la vida es vivida, hermanos, toda nuestra vida de los hijos de Dios, toda nuestra vida es vivida delante del rostro de Dios. ¿Oyó eso? Toda nuestra vida es vivida delante del rostro de Dios. Solo así, hermanos, podemos mostrarlo a otras personas. Solo así podemos reflejar su gloria. Solamente así podemos reflejar su santidad. Porque vivimos delante de su rostro. Absolutamente todo lo que vivimos, lo vivimos delante del rostro de Dios. ¿Ustedes creen, regresando a la historia de Esdras, ustedes creen que esos sacerdotes, esos levitas, esos príncipes de Jerusalén estaban reflejando la gloria de Dios? Pues no. Estos primeros 2 versículos nos muestran que para nada, no estaban reflejando la gloria de Dios. No, por años, hermanos, por años, a mí, honestamente, me quebró esta frase del versículo 2, cuando dice estas, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. El linaje santo ha sido mezclado. El linaje santo ha sido mezclado. Por años estos sacerdotes, estos levitas, estos príncipes estropearon, hermanos, estropearon el linaje santo. Hermanos, tiene que haber una vida, tiene que haber un momento en nuestra vida, tiene que haber un punto en nuestra vida en que nos demos cuenta que estamos estropeando el linaje santo y tengamos que decir, por Dios, ya debo dar un alto a esto. Ya debe terminar eso por fin. Debo ponerle un pare a esto, Señor. Pero como no puedo hacerlo por mí mismo, ahí es donde santificamos a Cristo en nuestros corazones. Acá hay una operación sobrenatural, como Isaías. Yo no puedo santificarme, no puedo limpiarme. Viene el ángel con el carbón encendido y le quema los labios. Eso necesitamos, mis hermanos, que el carbón de Dios en esta mañana nos queme a todos nosotros. Por años estropearon el linaje santo estos hombres. Creo que por años, mis hermanos, por años, muchos llamados cristianos están más bien viviendo, y hablo de este tiempo, están viviendo estropeando el linaje santo para el cual fueron llamados en la actualidad. Y no lo digo pensando en ellos, porque eso ya es un triste problema
que ha ido deteriorando cada vez más sus vidas delante de Dios. Lo digo pensando en que esos cristianos no harán ningún bien a su prójimo. En ese estado de estropear su linaje santo, no le están haciendo ningún bien al prójimo. Ya se hicieron daño a sí mismos, pero no le están haciendo ningún bien al prójimo. Estoy pensando más en el prójimo. Es más, es probable, mis hermanos, que su prójimo, las personas cercanas a ellos que necesitan de Cristo, no estén viendo por ningún lado a Cristo en esos linajes estropeados. Y de esa manera, hermanos, de esa manera estén retrasando el tiempo en que ese prójimo conozca a Cristo como Señor y Salvador personal. Hermanos, iglesia, tengamos cuidado con nuestras vidas. Tal vez nuestras vidas sean el único evangelio que algunas personas vayan a leer. Espero que entienda esto. Espero que entienda esto, mis hermanos. Por esa razón debemos ser santos. Y he tomado este pasaje nada más de 1 de Pedro para darnos cuenta el peso, el gran peso de este mandato. Los cristianos debemos santificarnos, sí. ¿Por qué? Porque hay un mandato de parte de Dios. Y ese mandato nos manda que seamos santos, porque el que nos llamó es santo, porque somos hijos de Dios y porque Él quiere que lo reflejemos, mis hermanos. Pero de hecho que para muchos puede sonar muy bien, muy espiritual la frase ser santificados, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la santificación para los cristianos? Ok, déjame pasar este punto y déjame explicarte cómo funciona la santificación. La santificación, entonces, ya hemos visto que es un mandato de parte de Dios y que no es opcional para sus hijos. Bueno, ahora, pero ¿cómo funciona en nuestras vidas ese mandato? En vez de ser, y lo primero que debo decir es, en vez de ser una acción que solamente Dios puede hacer por sí solo, como ocurre con la justificación, el único que puede justificarnos es Dios, es una acción solamente de Dios, nosotros no podemos intervenir. Dios nos adopta como sus hijos, solamente Él puede hacer eso, nosotros no podemos autoadoptarnos. Son acciones exclusivas de Dios, a eso me refiero. Pero la santificación, en vez de ser una acción solamente que Dios puede hacerla por sí solo, la santificación es un esfuerzo que Él hace en plena cooperación y sociedad con usted y que conmigo, con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. En otras palabras, mis hermanos, la santificación está compuesta, para decirlo brevemente, de dos elementos. ¿Y cuáles son esos dos elementos? Usted los tiene ahí, la vivificación por un lado y la mortificación por el otro lado. Vivificación y mortificación. Esos dos elementos componen la santificación. Vivificación y mortificación. Vivificación y mortificación. ¿Qué es eso, pastor? Déjame explicarte. Empiezo con la vivificación. ¿Qué cosa es la vivificación? La vivificación, en otras palabras, implica, mis hermanos, llenarnos de la palabra de Dios por un lado, para pensar de manera renovada. ¿Para pensar qué? Para pensar cosas que provoquen nuestro amor, gratitud, afecto, consagración hacia Cristo Jesús. O sea, para eso me lleno de la palabra de Dios y eso me ayuda a renovar mi entendimiento. Pero al mismo tiempo, nosotros, ustedes ven en la figura al lado derecho, nos desenchufamos en nuestras mentes de toda esta combinación en este mundo de sonidos impertinentes, de ruidos, de malos consejos, de rumores, de cuentos de viejas, como dice el apóstol Pablo, de trivialidades, de opiniones y otras personas totalmente negativas, de acusaciones diabólicas, incluso porque quien gobierna este mundo es el príncipe de este mundo, que es Satanás, de todas aquellas influencias impías que nosotros nos permitimos oírlas en medio de este mundo y que repiqueteen alrededor de nuestro cerebro todo el día y que generan toda una gama de deseos codiciosos y contrarios a Dios. O sea, nos desenchufamos de todo ese ruido y nos enchufamos con Dios y su palabra. Es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios es tan esencial
en la vida diaria de un creyente. Es tan necesaria, mis hermanos, porque ella nos fortalece, ella nos vivifica para seguir viviendo la vida que a Dios le agrada y le glorifica. Si usted no se ha percatado, mis hermanos, espero que sí, no se ha dado cuenta que desde el primer momento en que usted cierra su Biblia cada mañana, al terminar su encuentro a solas y personal con el Señor, desde el primer momento que usted cierra su Biblia, ¿no es cierto? Entonces usted entra en contacto con un mundo que lucha, que va en sentido contrario a Dios, que lucha contra la verdad de Dios, contra la justicia de Dios, contra la santidad de Dios, contra la integridad que nos recomienda Dios. Si tú o yo no tenemos el mensaje de Dios dentro de nuestra mente y corazón, aquel que hemos masticado, aquel con el cual Dios nos ha hablado en ese día, si no lo tenemos en nuestra mente y corazón ese día, y meditamos en él el resto del día y reflexionamos en él el resto del día, y de esa manera vamos fortaleciendo mente, corazón y actitudes, entonces si no hacemos eso, hermanos, no podremos discernir, entiende, hermano, no podremos discernir lo que es verdad, no podremos discernir todo lo que es bueno, todo lo justo, no vamos a poder diferenciarlo de todas aquellas cosas que son medias intrigantes, seductoras, convincentes, pero falsas, contraproducentes totalmente a la vida santa a que hemos sido llamados. No podremos diferenciar. ¿Cuántos creyentes han caído en la trampa? Yo pensé que esto era normal, no discernió. ¿Pero por qué te equivocaste de esta manera? No sé, bueno, todo el mundo lo hace y yo simplemente lo hice. No discernió. Pero ese no es el problema. Si uno investiga hacia el fondo, hacia atrás, descubre que ese cristiano no tiene una vida sólida de encuentros con el Señor y su palabra. Entonces nunca está reflexionando en la palabra del Señor a lo largo del día, porque no la tiene. Entonces no es fortalecido. No puede discernir, no puede enfrentar el embate de este mundo que lucha contra Dios, contra su verdad, justicia y santidad. No podremos discernir, mis hermanos. Por Dios, tenemos que comprender, mis hermanos, que esos encuentros diarios con Dios son vitales, no se pueden reemplazar, no son negociables en nuestra vida. Al parecer, mis hermanos, los sacerdotes y levitas de Esdras 9, al parecer, digo, y todos los príncipes de Jerusalén olvidaron, hermanos, porque ellos conocían al profeta Isaías, leyeron al profeta Isaías, conocían lo que él dijo, pero olvidaron básicamente el texto de Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. ¿Qué dijo allí el profeta Isaías? Dijo lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, ese es Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, esta es la palabra clave, para vivificar el corazón de los quebrantados. Un corazón no solamente se quiebra, mis hermanos, porque has sufrido un dolor, una pérdida, falleció alguien y te duele. No solamente se quiebra tu corazón, se quiebra también cuando enfrentas la tentación y el pecado. Si esta gente, estos sacerdotes, levitas y príncipes en Jerusalén, si ellos hubieran recordado esta palabra, hermanos, hubieran buscado a Dios para ser vivificados, hubieran podido enfrentar, así vivificados por el Señor, hubieran podido enfrentar mejor la tentación y cuidar el linaje santo, pero no lo hicieron. Usted nota acá en estos versículos 1 y 2 de Esdras 9, la escasez de la palabra. Es como yo diría, no hay nada de palabra. Para que hayan caído tan bajo, no hay nada de palabra. Absolutamente nadie dijo, oigan, cuidado, Dios dijo tal cosa, el profeta Isaías dijo tal cosa. Uy, los hubieran hecho reflexionar. Nadie dijo nada. Y por años se dio esto. Porque eso de entregar tus hijos, casarte con gente indebida, relacionarte con gente indebida, eso toma su proceso de años. Tener familia, conformar tu familia. Eso es lo que encontró Esdras. Eso es lo que encontró Esdras. Entonces el linaje se había pervertido. Si ellos hubieran recordado esta palabra del profeta Isaías, insisto, entonces hubieran buscado a Dios. Señor, estamos en esta presión, y Dios les hubiera dado la salida y así hubieran preservado el linaje santo, pero no lo hicieron, hermanos.
no lo hicieron. ¿Te es familiar la figura? Hay muchos creyentes que no buscan al Señor con todo su corazón para preservar su linaje santo. Se dejan arrastrar, no preguntan a Dios, prefieren preguntar al compadre, al amigo, a la amiga que no tiene ningún consejo sano y terminan pervirtiendo el linaje santo. Terminan pervirtiendo el linaje santo. Ahora, fíjese, decíamos, ¿cómo funciona la santificación? La vivificación es una obra que Dios hace, pero con nosotros, ¿no? Con nosotros, porque es Dios, vemos que Él vivifica. Si lo buscamos a Él, entonces Él nos va a vivificar, va a fortalecer, nos va a volver a dar vida en lo que se está muriendo. Pero ¿cuál es nuestra parte? La mortificación. Y eso nos lleva al siguiente subpunto, la mortificación. ¿Qué cosa es la mortificación? Si usted y yo podemos pensar en la vivificación, voy a tomar una figura, ¿no? Si usted y yo pensamos en la vivificación como el alimento fertilizante que da vida a las plantas, no sé si alguien ha sembrado o ha visto sembrar plantas, se echa fertilizante, ¿no? Si comparamos con esa figura, metafóricamente hablando, el fertilizante es la vivificación que Dios hace a través del fertilizante de su palabra. Dios nos da vida, Dios da vida a esa planta, ¿no? A eso me refiero. Si puedes tú pensar en la vivificación como el alimento fertilizante que da vida a las plantas que tienes en tu jardín, entonces, ¿qué cosa es la mortificación? La mortificación es el proceso agotador de arrancar la mala hierba. Eso no lo va a hacer Dios, eso lo tenemos que hacer nosotros, es nuestra responsabilidad. La mortificación es nuestra responsabilidad. Dios vivifica, nosotros nos mortificamos. Ahora, entienda bien el término, por eso lo estoy explicando con esta figura. El proceso de arrancar la mala hierba. Lo que debe quedar en claro, mis hermanos, es que no puedes, ni tú ni yo podemos hacer uno sin lo otro. Es decir, necesitamos la vivificación y necesitamos la mortificación, las dos cosas. Porque si lo único que haríamos es echar agua a tu suelo espiritual y vamos abonando cada vez más con más lecturas bíblicas y notas de sermones que tomamos todos los domingos como hoy, si solamente lo dejamos en eso, entonces no estás limpiando de manera adecuada. O sea, solamente estás abonando, pero nunca revisas si hay mala hierba, si hay un insecto. Si no revisas nunca, la planta igual puede morir. Lo que tenemos que hacer es limpiar de manera activa nuestras vidas. Limpiar nuestras actitudes, limpiarnos de conductas espinosas y densas que no deben estar en nuestra vida. Entonces, si no hacemos eso, lo único que logramos es que el suelo de nuestro corazón, de nuestra vida, quede solo abarrotado o se llene de mala hierba, porque la mala hierba crece rapidísimo, de tal manera que va a ir secando la planta y absorbiendo todos los nutrientes que es para la planta. La mala hierba tiene esa propiedad. Por eso hay cosas que son necesarias, mis hermanos. Y una vez más, no sé si esta es la milava vez que regreso a este texto de Colosenses capítulo 3, hay cosas que es necesario que nosotros consideremos muertas y que nosotros terminemos de arrancarlas. Cuando digo consideradas muertas es arrancar la mala hierba. Esa es la figura. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 5, empieza diciendo de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así empieza, ¿no es cierto? Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir, no dice Dios, yo voy a hacer morir, no dice Dios. Esa es la responsabilidad del creyente, haced morir. Entonces, yo tengo que arrancar la mala hierba. Haced morir. La Escritura puede ayudarnos, mis hermanos, a identificar muchas cosas en nuestra vida que deben ser arrancadas y quemadas. Este texto de Colosenses 3:15, por eso dice, haga morir lo terrenal y empiece a especificar qué cosas debemos arrancar: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, ¿no es cierto? Y si usted salta al versículo 8, sigue agregando otras cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lengua soez de vuestra boca, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son mala hierba, que hay que arrancarlas. Hermanos míos, a medida que usted y yo maduramos en la fe y vamos creciendo en el proceso de la santificación, ¿sabe lo que va a ocurrir? El Espíritu Santo de Dios
nos va a dar señales de alerta cada vez más frecuentemente. Nosotros seremos más sensibles en percibirlas ante alguna de las actividades en nuestro entorno de la mala hierba. Es decir, ante alguno de los hábitos y situaciones que nosotros practicábamos antes o podemos practicar ahora, pero que no glorifican a Dios. Porque si usted no se ha dado cuenta, hay algunos hábitos y pasatiempos que podemos tener que, aunque no son malos, mis hermanos, desde el punto de vista moral, pero les hacen daño a nuestra persona, a nuestro corazón, porque nos hacen perder el tiempo sin redimirlo correctamente. Entonces, ¿qué dice Dios que hagamos con ello? Tenemos que sacrificarlos, tenemos que arrancarlos. Eso es mortificar la carne en la búsqueda de una vida más santificada, mis hermanos. Eso significa, ¿quiere usted una vida cada vez más santificada? Arranque la mala hierba. Arranque la mala hierba. Arranquemos la mala hierba, ¿no? Recuerda que la mala hierba siempre va a regresar. No es que usted arrancó una vez y ya, me libré de todo esto. No. Lo que usted arrancó, según Colosenses capítulo 3, le aseguro, va a regresar. Por eso hay que estar velando por el jardín de su corazón, de su mente, y seguir limpiando, y seguir limpiando, y seguir limpiando, y seguir limpiando. Hay que revisar periódicamente aún las áreas que hemos limpiado. Entonces, así funciona, mis hermanos, la santificación. Vía vivificación de parte de Dios y mortificación desde nuestro lado. Pero esa preciosa instancia de vida, la santificación me refiero, que nos separa para Dios y nos permite vivir una vida que glorifique a Dios, se puede perder, se puede quebrar ese proceso, porque la santificación es un proceso, toda nuestra vida nos va a tomar ir santificándonos. ¿Se puede quebrar ese proceso? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Cuándo quebramos el proceso de santificación, mis hermanos? ¿Cuándo quebramos el proceso de santificación? Bueno, lo quebramos cuando en primer lugar perdemos de vista el mandato de Dios. Perdemos de vista el mandato de Dios. Mire cómo lo perdieron de vista en Esdras, capítulo 9, versículo 1. Dice, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos. No se han separado. Ese era el problema que encontró Esdras. Y Esdras se preguntó, ¿y por qué no se han separado? Ellos saben que debe ir una vida separada para Dios, pero dicen, no, todos se han separado. Se han contaminado con el resto. Esa expresión nos muestra una pérdida trágica del mandato de Dios. Ellos, como sacerdotes y levitas, sabían, mis hermanos, que debían mantenerse separados de Dios. Ellos lo sabían. Dios no les prohibía casarse. Escuchen, hermano. Dios no les prohibía casarse, pero el mandato era claro de con quién debían casarse los sacerdotes y levitas. En Levíticos capítulo 21, para que usted se entere y lo vea claramente, Levíticos 21, versículo 13 hacia adelante, estaba el mandato de parte de Dios a los sacerdotes. Les dijo, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos. Esa era la razón. Porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Miren cómo se incrusta ahí el concepto de la santificación en el proceso de matrimonio de los sacerdotes. Pero el mandato no solamente era para los sacerdotes, el mandato también se extendió y fue específico para toda la nación de Israel. En el libro de Deuteronomios, capítulo 7, encontramos el mandato ya que alcanza a toda la nación de Israel. En los primeros 4 versículos de Deuteronomio capítulo 7, donde Dios les recuerda que no se mezclen con las otras naciones. No emparejen con la gente de otras naciones. En los versículos 3 y 4 específicamente les dice lo siguiente: no emparentarás, es un mandato de Dios, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo no darás tu hija a su hijo, no tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo de en pos de mí. El mandato de Dios era claro, ¿no? No des tu hijo a sus hijas, ni recibas su hija para con su hijo. Si quieren, si aparece por ahí, papá, que me gusta la filistea, no. ¿Por qué? Porque tú eres linaje santo. Así ya declaro las cosas, ¿no? ¿Y por qué solamente? Pero a mí me gusta, que yo quiero.
lo que hoy se escucha, ¿no? Y los padres, ay, qué penita, ay, pastor, déjelos, pues ya, no, déjelos, están enamorados, ¿no? ¿Usted ha visto ese proceso hoy en día tan permisivo? Pero ¿cuál era la razón poderosa? Porque si eso ustedes, los padres, permiten que ocurra, desviará a tu hijo o tu hija de en pos de mí, dijo el Señor. Me adelanto un poco, ¿no? Quizá alguno está diciendo, pastor, eso es para los de Israel, nosotros no somos de Israel. Sí, tienes razón. Eso es para los del tiempo del Antiguo Testamento. Bueno, pero la Biblia es una sola unidad. Los principios son una sola unidad. Observa en todo caso, te quiero invitar, observa entonces, si estás cuestionando esto un poco, observa si Dios no sigue con ese principio de vida, observa si no lo sigue en el Nuevo Testamento. A ver, revisemos 1 Corintios capítulo 6, versículo 14 hacia adelante. Sí, anótalo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Sí, búscalo en tu Biblia también. 1 Corintios 6, 14 hacia adelante. Miren lo que manda el Señor a través del apóstol Pablo. Dice, no es mandato, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Díganme que si no suena igual que el mandato de Deuteronomio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, está hablando a la iglesia, no está hablando a la nación de Israel. ¿Por qué? Si parecen ahí, siempre aparece un gallito por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Dios responde con preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunta el Señor. Ninguno es la respuesta. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna es la respuesta. ¿Qué concordancia Cristo con Belial? Belial es uno de los nombres de Satanás. La respuesta es ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La respuesta es ninguna, Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna, Señor. Sería la respuesta. Y acá viene la aseveración, ¿no? La afirmación, porque vosotros sois, ¿quiénes son vosotros? Los creyentes, los hijos de Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Habrá palabra más clara que esa, mis hermanos? Pablo está hablando a iglesia, recibe la revelación de Dios y la está retransmitiendo a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios, ya no a Israel. Hermanos míos, escúchenme, cuando perdemos de vista el mandato divino, entonces podemos estar guiando a nuestros hijos a olvidar el mandato también. Cuando como padres perdemos de vista el mandato de Dios, entonces voy a guiar a mis hijos a que también lo pierdan de vista. Hoy es frecuente eso, lamentablemente, y tristemente es frecuente. Los padres consienten y permiten y autorizan a sus hijos, a sus hijas cristianos a iniciar relaciones de enamoramiento, entre comillas. Digo entre comillas porque eso no está en la Escritura. Relaciones de enamoramiento con incrédulos o con, escúchenme, con incrédulos o con pseudo cristianos. Tenemos un pseudo cristiano que dice que es cristiano, que viene a la iglesia, que asiste a todo lo que hay en la iglesia, pero no es un cristiano verdadero. Ha aprendido todos los hábitos, las costumbres, ya sabe cómo funciona todo dentro de la iglesia, llama a todo el mundo hermano, pero él no es creyente, es un pseudo cristiano. Hermano, hermana, familia, por favor, escuchen al Señor. Cuando Dios manda, cuando Dios dice claramente, no lo hagas porque desviará a tu hijo, a tu hija de en pos de mí. ¿Qué explicación necesita eso, hermanos? Dios es muy claro. Dios es muy claro y bondadoso al dejarnos su palabra para que sepamos cómo vivir. Entonces, ¿cuándo quebramos el proceso de santificación? Cuando perdemos de vista el mandato, pero no solamente cuando lo perdemos de vista, sino cuando perdemos de vista nuestra identidad. En el versículo 2 de Esdras 9 leemos precisamente eso, porque han tomado, dice, han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Han tomado ese verbo de acción, suena fuerte, ese verbo de acción es tan fuerte, mis hermanos, han tomado,
que nos describe un accionar resultado de una pérdida de su identidad. Por eso dice, el linaje santo se ha mezclado. Es decir, se ha mezclado no solamente por desobedecer a Dios, sino porque han desobedecido a Dios porque ya no identifican bien quiénes son. Cuando yo pierdo mi identidad como hijo, como hija de Dios, ya no identifico lo que soy, no veo los mandatos de Dios, ya no los veo. Entonces, ¿por qué obedecerlos? Cuando yo pierdo mi identidad como un hijo, como una hija de Dios, entonces empiezo a cuestionar incluso los mandatos de mi padre. O díganme que si no le ha ocurrido eso como hijo, no le ocurrió como hija. En algún momento, no sé, su niñez, adolescencia, somos crueles para con nuestros padres y a veces nos vamos de la casa, ¿no? Diciéndoles mil cosas a los padres, no estamos de acuerdo con ellos, nos rebelamos contra ellos, nos resistimos a obedecerles. Esa conducta la repetimos con Dios. Cuando nos olvidamos quiénes somos. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, iglesia, permíteme recordar esto juntos, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos espiritualmente porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? Nacemos nuevamente. Entonces, al nacer obtenemos vida espiritual y pasamos a ser linaje santo. Dios nos separa para él, tal como lo dice 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, sois, ¿no? Pasamos a ser linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Eso es identidad, mis hermanos. ¿Sabe cómo se define identidad? Se define de la siguiente manera. Identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en su conjunto. Repito, es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de entre otras en un conjunto. Eso es identidad. Hermanos, el ser santos como nuestro Padre Celestial significa que hemos adquirido, como hijos suyos, hemos adquirido su carácter, porque somos hijos. Y al mostrar ese carácter en nuestra vida diaria, el carácter de Dios, estamos mostrando nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Cuando se tiene identidad, mis hermanos, una identidad tan definida como esta, se tiene el carácter de quien la hemos heredado. Y el carácter nos produce convicciones de lo que debemos hacer y de lo que somos en realidad. Esto puede sonar a una buena definición, pero quiero trasladarlo a un modelo bíblico donde usted pueda ver esta definición en acción. ¿Quién más que el gran Daniel, hermanos? En el libro de Daniel. Daniel y sus amigos son un excelente ejemplo para nosotros el día de hoy de cómo no se pierde la identidad, de cómo uno sabe lo que es y no pierde esa identidad que Dios nos ha dado. Durante la primera invasión de los babilonios con Nabucodonosor a la cabeza sobre la nación de Israel, se llevó cautivos a mucha gente, entre ellos muchos jóvenes, los más fuertes, los más inteligentes, fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel y 3 amigos suyos. Ya estando en Babilonia, sus captores buscaron borrarles la identidad judía. Borrarles la identidad judía. Para imprimir, después de haber borrado, imprimir en sus mentes y corazones una nueva identidad, la identidad babilónica. Entonces, la forma elegida para hacer eso por los babilonios fue cambiando su manera de pensar a través de enseñarles su idioma, su cultura, sus costumbres, su alimentación, todo. Empezaron un proceso de bombardeo. Pero ustedes saben bien, por la historia, que Daniel y sus amigos no se permitieron ser afectados en su identidad. A pesar de las presiones, estos jóvenes decidieron no contaminarse con esa cultura. ¿Me están escuchando? Esos jóvenes decidieron no contaminarse con esa cultura, con esa sociedad. Y Dios respaldó esa decisión y lo sostuvo. Escúchenme, por favor, amados hermanos, en especial los jóvenes. Vivimos en medio de una sociedad permisiva, si no se han dado cuenta. En medio de una sociedad permisiva, una sociedad que nos permite vivir la vida que a cada quien se le ocurra, con o sin valores absolutos, con o sin convicciones, con o sin límites, como tú quieras, permisiva. Es una sociedad que pasa por alto todo. Es una sociedad donde, escúcheme, donde la fornicación es una virtud que hay que imitar,
donde la falta de integridad, el hurto, la coima, el padrinazgo son estilos de vida admisibles y que hay que imitar también. Esta es una sociedad que te incentiva a alcanzar lo que desees, aquí y ahora. Inmediatamente, ¿lo quieres? Tómalo. Una sociedad que te incentiva a vivir para ti mismo. Es por eso que en la vida de la gran mayoría no hay espacio para Dios, porque no hay tiempo para Dios. Y en este estilo de vida está cayendo muchos cristianos. Lea, fíjese, el estado de la Europa hoy en día, un lugar donde vino el Evangelio. Cientos de misioneros que llegaron con la misión exclusiva de Dios de traer el Evangelio a estas tierras, donde fue lugares de grandes avivamientos. Hoy en día está viviendo, ya no en definición, en la práctica está viviendo un post-cristianismo, toda Europa. No hay iglesias, el número de creyentes cada vez es más bajo y tiende a desaparecer. Nosotros los latinos vamos en esa dirección, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos de hoy están perdiendo de vista rápidamente su identidad como discípulos de Cristo. Hermanos, ¿dónde están los Danieles de estos tiempos? ¿Dónde están las Danielas de estos tiempos? ¿Dónde? Tendremos que preguntarnos. La santificación, mis hermanos, la podemos perder de vista cuando perdemos nuestra identidad. ¿Qué razón tiene el proceso de seguir santificándonos si yo he perdido de vista lo que soy y he perdido de vista el mandato de mi Padre Celestial? Así se quiebra el proceso de santificación, mis hermanos. Y como decía hace un instante, si nos quedáramos en esta parte del mensaje, seríamos, como dice el apóstol Pablo, los más desdichados sobre esta tierra, porque terminábamos frustrados. O sea, nunca podemos ser lo que debemos ser para Dios. Pero no, esa no es la intención, el enfoque del mensaje. El mensaje es para darte esperanza, iglesia. Y eso me lleva a este último, segundo punto. ¿Qué cosa es la santificación de Cristo en nuestros corazones? La solución a una santificación que puede sentirse frustrada es santificar a Cristo en nuestros corazones como cristianos. Y quiero explicarte esto, por favor. Lleva anotaciones así al mínimo. Revise este mensaje después en audio 3, 4, 5 veces hasta que logres captar la profundidad de esta enseñanza que da libertad, hermanos. Da libertad. Déjame explicarte. Estos últimos minutos son cruciales para tu decisión. Comprendiendo un poco mejor con todo el punto anterior lo que significa la santificación del cristiano y cómo opera y qué beneficios tiene y aún cómo es quebrada, ¿no es cierto? Todo esto nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa que santifiquemos a Dios en nuestros corazones? ¿Qué significa? ¿De dónde proviene esa frase, por último? Bueno, proviene de los escritos del apóstol Pablo, de la revelación que recibió de Dios. La escribió a los cristianos que estaban siendo perseguidos, perdón, el apóstol Pedro. En su primer carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro 3, 15, Pedro escribe a todos los dispersos. Y les dice en el capítulo 3, versículo 15, si no, les dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En la versión, la Biblia de las Américas, se lee, este mismo versículo se lee de la siguiente manera, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones. Si nosotros tomamos la definición primaria de lo que es santificar, que es separarse, ¿no? Consagrarse, separarse, eso nos va a dar una idea de lo que está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, aquí en esta carta, ¿no? Sino sepárense, ¿no? Separen a Dios, el Señor, en vuestros corazones, estaría diciendo eso. Que no es lo mismo que cuando nos llama a santificarnos a nosotros nos santificamos para Dios, pero este mandato como que da en sentido contrario. Santificad a Dios, no dice santifíquense ustedes para Dios, no dice santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Pero ahí está la solución para nuestro proceso de santificación frustrado. El apóstol Pablo, durante su segundo viaje misionero, déjame ponerte rápidamente en contexto, él enfrentó una serie de persecuciones. Tú sabes perfectamente eso. Una de ellas
de las más severas la tuvo durante su segundo viaje misionero cuando estuvo en Tesalónica. Él predicó, hubo convertidos, pero la oposición casi como que obligó a que lo ayudaran a escapar. Entonces, Hechos capítulo 17, Pablo fue conducido hasta Atenas. Él estaba en lo que actualmente es territorio de Grecia, ¿no? Entonces es conducido hasta Atenas y él había quedado con Silas y Timoteo, sus compañeros de viaje, que lo alcanzaron en Atenas, que él los iba a esperar ahí. Entonces, mientras esperaba, dice el texto, a sus compañeros, él empezó a caminar por toda la ciudad de Atenas, viendo, dice el versículo 16 de Hechos 17, el versículo 16 dice, viendo el apóstol Pablo la ciudad entregada a la idolatría. Yo creo que eso no ha cambiado. Por donde quiera que veamos, todo es idolatría hoy en día. Vivimos en una ciudad, una sociedad entregada a la idolatría. Ahora, como era costumbre del apóstol Pablo, lee usted el versículo siguiente, el versículo 17, que dice que él discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían a la plaza principal. Esa era la costumbre del apóstol Pablo por donde iba. Entraba a las sinagogas o iba a la plaza principal y presentaba el evangelio. Entonces, cuando es escuchado, es traído por varios hombres, lo toman al apóstol Pablo y lo llevan al Areópago ateniense, que era un recinto, un local, ¿no? Donde se discutían los asuntos más relevantes y donde se oían toda clase de filosofías, posturas políticas, religiosas, filosóficas, y a los atenienses les encantaba, dice, discutir y hablar acerca de esto. Entonces, por favor, si usted está o tiene ahí su Biblia abierta en Hechos 17, ubíquese por favor en los versículos 22 y 23. Fíjese cómo cuando es puesto en medio del Areópago el apóstol Pablo, leamos qué es lo que dice él, qué les dice a los atenienses, cómo empieza su mensaje a ellos. Empieza diciéndoles, verso 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ya se había paseado la ciudad, ¿no? En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, plural, recuerda, lea bien, está hablando plural, santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Esto es, no sé, algo diría, este es un arte en la predicación. Bueno, yo diría es una gracia reveladora de parte de Dios para hablar como hablaba el apóstol Pablo. Ahora, fíjese, así empieza. Pablo está esperando a sus compañeros, mira la ciudad, el contexto de la ciudad es entregados, no solamente dice había idolatría, no dice entregados a la idolatría. Hermanos, yo decía hace un instante, vivimos en un tiempo igual, no ha cambiado. Cuando leí estos versículos, me hizo recordar, el apóstol Pablo me hizo recordar que nuestras vidas, antes de conocer a Cristo de todos nosotros, era exactamente igual que la de los atenienses, ¿o no, hermanos? Exactamente igual. Cada quien por nuestro lado. Y teniendo muchos ídolos, más bien diría esclavos de muchos ídolos. Y entre todos nuestros diosesilios, teníamos a Cristo como uno más de todos los dioses. Así vivíamos antes de conocer a Cristo. Respetábamos a Dios, respetábamos a Cristo, pero era uno más entre todos los diosesilios puestos ahí en nuestras repisas. Para entender esto mejor, ¿qué cosa es un ídolo, mis hermanos? Si tú vas a las Escrituras, la Biblia entiende la idolatría como algo más que solamente tener imágenes. Se extiende más allá de la adoración solamente de imágenes. La Biblia nos muestra que es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón que está asociada con el orgullo del ser humano, el egocentrismo, la codicia, incluso la gula, así no lo crean. No porque yo imagine, usted revisa Filipenses capítulo 3, verso 19, por ejemplo, usa una expresión el apóstol Pablo ahí criticando, y él dice, para algunos, su Dios es el vientre, dice, su Dios es el vientre. No sé para cuánto es lo que me están escuchando, su Dios sea el vientre. Están pensando primero en la comida, ¿no?
La comida es primero, no Dios, la comida es primero. Bueno, tiene que ver con todo eso la idolatría, tiene que ver con las posesiones. La idolatría es un tema muy vasto, importante en las Escrituras, pero nos muestra la Biblia que la idolatría desafía la soberanía de Dios y la idolatría intenta ofrecer al ser humano una explicación alternativa a los problemas de su vida. Sino porque cree que hay miles de personas que se encomiendan a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima, o al santo este que trae los novios más rápido que inmediato. ¿Por qué cree que hay tanta gente que se encomienda a todos esos ídolos? Porque la idolatría nos ofrece una explicación alternativa a los problemas de la vida. Para ser más exacto, si usted vea la gravedad de la idolatría, quiero llevarlo a leer conmigo esta definición de Tim Keller, un escritor americano muy bueno, un buen teólogo. Él escribió un libro que tituló Los dioses falsos. En ese libro, él define la idolatría de la siguiente manera. Lea conmigo con cuidado. Dice, un ídolo, dice Tim Keller, un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios, y cualquier cosa que busques para darle lo que solo Dios puede dar. Esencialmente, dice Keller, un ídolo puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios como el enfoque y la prioridad más importante en nuestra vida. Eso es un ídolo. Es decir, cualquier cosa, mis hermanos, puede transformarse en un ídolo si cruzamos la línea de darle la prioridad, el enfoque, la importancia más que a Dios, cruzamos ese lindero y ya se transforma en un ídolo. Tus hijos, tu trabajo, tu sueldo, tu cónyuge, tu novio, tu novia, tu profesión, tus sueños, tus metas, todo puede volverse un ídolo si se cruza ese lindero. Está diciendo Keller. Bueno, pero esa es la opinión de Tim Keller, por más buen teólogo que sea. Pero ¿qué dijo Dios con respecto a la idolatría, que nos interesa mucho más la opinión de Dios? Bueno, si tú ves Éxodo capítulo 20, te darás cuenta, Dios es directo. El primer mandato que dio Dios a su nación tuvo que ver con la idolatría. ¿Te acuerdas Éxodo capítulo 20, el versículo 3? No tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen. De frente fue la yugular, como decimos. Además, no solamente dio el mandato, ¿no? de no a la idolatría, sino que va ampliándolo. Si usted sigue leyendo Éxodo 20, en el versículo 23, por ejemplo, Dios prohíbe la construcción de cualquier imagen. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Fue claro y específico el Señor en el versículo 23. Si usted retrocede 10 versículos hacia atrás del capítulo 23 de Éxodo, en el versículo 13, hasta Dios incluso mencionó que no se nombrara los nombres de los dioses. Y todo lo que os he dicho, dijo Dios, guardarlo, y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. ¿Por qué tanto así? Uno preguntaría, ¿por qué tanto así? Porque le aclaro esto, ¿por qué Dios prohibiría hasta mencionar nombres de otros dioses? Le explico, hermano, para que usted vea lo santo que es Dios. Escúcheme, invocar el nombre de un Dios era, y sigue siendo hasta el día de hoy, un reconocimiento de su existencia por un lado, y por otro lado se le da crédito a su poder. Igualmente, cuando se jura en el nombre de otro Dios, es el mismo principio. Es el reconocimiento de su existencia y que tiene poder. Me está comprendiendo la gravedad del asunto. ¿Por qué? Por eso Dios dijo, ni siquiera nombre. Dios fue muy claro en ese asunto en cuanto a la idolatría. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cambia el panorama cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento? No, para nada. No cambia en absoluto. El apóstol Pablo ocupa todo un capítulo de su primer carta a los Corintios, el capítulo 10, más de medio capítulo, lo utiliza para hablar exclusivamente acerca de la idolatría. ¿Cuál es la conclusión del apóstol Pablo? No voy a leer todo ese capítulo, pero ¿cuál es la conclusión del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 con respecto a la idolatría? Usted la puede leer ahí en el versículo 14. Esta es la conclusión concreta del apóstol Pablo. Él dice, por tanto, está concluyendo, por tanto, amados míos, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Huid de la idolatría.
No pudo ser más claro y más específico el apóstol Pablo, ¿no? Huid de la idolatría. Esto es tan fuerte en el corazón de los seres humanos que está en nuestra naturaleza pecaminosa y viene con nosotros, mis hermanos. Entonces, eso nos obliga a preguntarnos, ¿cómo sabemos que la santificación es un proceso? ¿Cómo esto se aplica a nuestras vidas? ¿Cómo podemos seguir avanzando en este proceso de santificación si siempre en esta vida vamos a seguir enfrentando la idolatría? Si la traemos con nosotros y vamos a tener que estar luchando con ella, entonces, ¿cómo es que podemos vencerla? Ese es el punto de frustración en la vida de muchos cristianos. Pero esta es la palabra de esperanza. Aquí entra 1 Pedro 3:15, mis hermanos. Aquí entra la solución de parte de Dios. Dice, santificad a Cristo como Señor en vuestro corazón. Aquí está la respuesta a nuestro atribulado corazón, hermano. Aquí está la esperanza a todos los hambrientos, no solo de agradar a Dios, sino de crecer y avanzar en su santificación. Aquí está la respuesta de Dios. ¿Qué significa santificar a Cristo en nuestros corazones? Por favor, quiero explicarte con el siguiente esquema y tienes que poner todos tus sentidos en lo que voy a explicarte. ¿Sí? La siguiente, por favor. Quiero explicarte. ¿Qué significa santificar a Cristo en tus corazones? Revisemos algo en primer lugar. La Biblia nos muestra que Dios nos ha llamado a salir del mundo, es decir, eso significa salir del sistema del mundo para vivir para Dios. Eso es santificarnos para Dios. Nos manda a salir del mundo para vivir solamente para Él. Eso es santificarme para Dios. Eso está claro para todos nosotros, espero, ¿no es cierto? Ese es el mandato de Dios, santificarnos para vivir solamente para Él. Ahora, pero no solamente es eso, la siguiente, por favor, sino que paralelamente, al mismo tiempo que yo decido salir del mundo para vivir solamente para Dios, yo me debo santificar a Dios el Señor en mi corazón. Yo me separo para Dios, me santifico para Dios, pero debo santificar a Dios en mi corazón. ¿Qué significa esto? La siguiente, por favor. Significa que yo elijo a Cristo, elijo amarle solamente a Él, elijo obedecerle, temerle, servirle solamente a Él. Déjame explicar esto mucho mejor. Escúchame con atención. Yo decía hace un instante, nosotros antes de llegar a Cristo teníamos nuestra repisa llena de todos nuestros ídolos. Estoy usando una figura. Entonces usted tenía al santo, al santo, a la santa, a la virgen y al esto y el cuadro y el corazón de Jesús y todo eso, pero ahí en medio de todos estos estaba el Señor Jesucristo. Como uno más en nuestra galera, ¿no? Ahora, lo que hacemos es escoger a Cristo, identificarlo como el único y verdadero Dios. Escúcheme, para no frenar mi proceso de santificación, yo decidí separarme para Dios, la primera etapa. Entonces, para no frenar, porque es un proceso, eso debo continuar el resto de mi vida, para que no frene mi proceso de santificación, necesito santificar a Cristo en mi corazón. Debe llegar en nuestras vidas, mis hermanos queridos, debe llegar en nuestras vidas un momento en que debemos ser conscientes que vivimos entre ídolos creados por nosotros mismos y que entre todos esos ídolos, como les decía, tenemos a Cristo, es uno más. Y esto debemos ser conscientes, no puede seguir así. Porque nosotros, mire, nosotros decimos a amar a Cristo y decimos que le servimos a Cristo y es verdad. Pero al mismo tiempo que decimos que amamos y servimos a Cristo y que lo estamos haciendo, al mismo tiempo es probable que seguimos amando y seguimos sirviendo al resto de nuestros ídolos. Entonces estamos igual que los atenienses, no nos diferenciamos de los atenienses. Cristo sigue siendo entonces el Dios no conocido en esta galería de ídolos. Sigue siendo el Dios no conocido. Pero quiero recordarte que cuando Pablo les predicó a los atenienses, dice el texto de Hechos, del libro de los Hechos, que algunos oyeron el Evangelio y creyeron el Evangelio. Entonces, aceptaron el Evangelio y se convirtieron a ese Cristo que no conocían, que era uno más en su galería de ídolos. Se convirtieron a Cristo. ¿Saben por qué se convirtieron a Cristo? Porque ellos hicieron el siguiente ejercicio. Ellos entendieron el siguiente principio que debemos entender nosotros. Ellos se dijeron, cuando escucharon el Evangelio,
se dijeron a sí mismos, no podemos seguir teniendo a este Cristo entre todos los demás ídolos como el Dios no conocido entre nosotros. Debemos identificar a Cristo como el verdadero y único Dios y decidir sacar a ese Cristo de esta galería de muchos dioses y santificarlo en nuestros corazones. Y eso mismo, mis hermanos, que hicieron estos atenienses, eso es lo mismo que tú y yo necesitamos hacer. Tomar la decisión de desechar todos mis demás ídolos para solamente elegir a Cristo. Cristo entonces, escúcheme iglesia, Cristo deja de ser uno más para pasar a ser el único Dios al que adoraré, el único Dios al que serviré, el único Dios al que temeré, el único Dios al que me dedicaré. Lo separo entre todos los demás diosecillos. Lo proclamo como mi único Dios, mi único Salvador, mi único Señor, el único Señor de mi vida, el único. No hay otros. Y esa proclama y esa afirmación debe ser todos los días del resto de nuestra vida, mis hermanos. No es solamente una vez. No es que se emocione hoy y diga, no, ahora sí tú eres mi único Dios, lo hace y la proclama ahora. Y el resto de sus días, todos los días del resto de nuestra vida tenemos que hacer eso. Porque, escúcheme, todos los días de nuestra vida, del resto de nuestra vida, todos los ídolos que hemos tirado al tacho de basura, todos volverán a tocar las puertas de nuestros corazones para volver a ser recibidos y para ocupar el lugar que tenían antes en la galería de nuestras vidas. Van a pugnar por volver, van a luchar por volver, hermanos. Esta decisión por eso debe ser diaria. En este día, Señor, yo ratifico que solamente adoro, sigo, temo y sirvo a un solo Dios, y este es Cristo, el único Dios, Cristo Jesús. Todos los días del resto de nuestra vida, mis hermanos. Eso significa santificar a Cristo en nuestros corazones. Yo me puedo santificar a Él, le puedo entregar a Él, pero nunca elegir a Cristo y separarlo y traerme abajo todos los demás ídolos y decir, a partir de ahora vas a ser el único en mi corazón. Escudriñe lo profundo de su alma y su corazón y le aseguro que va a encontrar muchos ídolos. Todavía va a encontrar ídolos en vigencia. ¿Sabe por qué Esdras? Y permítame ir terminando. ¿Sabe por qué Esdras reaccionó como reaccionó en el versículo 3 del capítulo 9 que leímos al inicio? ¿Se dio cuenta esa reacción de Esdras? Cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Sabe por qué él reaccionó así? Porque Esdras, hermanos, Esdras había tomado hace muchos años atrás, había tomado la decisión de santificar a Dios en su corazón. Como sacerdote, tomó la decisión de santificar a Dios en su corazón. No solamente se entregó a Él, sino que santificó a Dios en su corazón. Y porque santificó a Dios en su corazón, por eso Él tuvo la suficiente fe para creer que Dios lo guardaría en el camino de ir a Jerusalén, que protegería a Dios los tesoros que llevaba, que Dios guardaría la vida de todas y cada una de las familias con sus niños, que Dios les proveería de todo lo que necesitarían para esos 5 meses de travesía y que Dios los haría llegar con bien a todos y cada uno de ellos. Porque Esdras había confiado en el único y verdadero Dios. No tenía otros dioses en su corazón. Esdras, escúchame, por favor. Esdras no oró antes de salir de Babilonia, no oró a Dios. Y también de paso oró a San Benito de Compostela, y también se dirigió a la Virgencita de Chapi, y también oró por si acaso a San Martincito, y también a Santa Rosita de Lima, por si acaso, ¿no? También a la Virgen de Guadalupe, si fallaban todos los demás, bueno, ahí tengo un recurso. No. Esdras se sintió muy angustiado en extremo por eso, porque él no concebía, hermanos, no le entraba en su cabeza que el linaje santificado por Dios había obrado en contra de Dios. Que el linaje santo había olvidado quién era, que el linaje santo se había mezclado tanto con otras naciones paganas, como dijo el apóstol Pablo, exhortando fuertemente a los cristianos de Corinto. Me parece que les hubiera dicho lo mismo Esdras, pero Pablo, exhortando a los corintios en sus desórdenes de vida, les dijo ahí en su primer carta, en el capítulo 15, versículo 33,
y versículo 34, Pablo les dijo, no se dejen engañar, hermanos, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene, dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Hermanos, está hablando una iglesia, está hablando a un grupo de creyentes. Y terrible que les diga, a algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios. Eso es una vergüenza para cualquier cristiano que se lo diga. Es una vergüenza, hermanos. Pero eso nos ayuda a entender cuando no hay conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir las personas con las que me relaciono? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y las malas compañías no solamente vienen de afuera, también están dentro. Dentro de la familia, dentro de la iglesia, también están, hermanos. Pablo dice, no se dejen engañar, hermanos. Mi hermano, mi hermana querida, ¿no se ha dado cuenta de los ídolos que usted ha ido agregando a la repisa de su vida y a los cuales usted le está sirviendo y ante los cuales cada día se inclina y adora? No se ha dado cuenta, pero ahí están. Pero claro, también hace lo mismo con el Señor Jesucristo, también está ahí. Déjeme recordarle, hermano, hermana amada, déjeme recordarle en esta tarde que el linaje santo ha sido mezclado probablemente. Ha perdido, o usted está perdiendo su pureza sacerdotal. ¿Qué hará al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto ahora que el Señor le ha dicho, me estás considerando como un Dios más en la galería de tu vida? Yo solo soy un Dios desconocido para ti. ¿Qué va a hacer usted, mi hermano, mi hermana, en esta tarde? ¿Sabe? La única forma de terminar con esto es que usted se pare frente a la galería de sus dioses, escoja a Cristo, lo saque de en medio de ellos como su único Dios verdadero y Señor de su vida, lo reconozca, y al resto derríbeselos de un manotazo. Y no suficiente con eso, llévelos fuera de su vida, quémelos. Es decir, hágalos desaparecer de su mente, de su corazón, de su existencia. Cada día del resto de su vida ratifique que solamente Cristo es su único Dios y Señor. Todos los días. Que no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Todos los días ratifique eso en su presencia. Oremos, hermanos. Cierre sus ojos por unos instantes ahí, por favor. Dios ha sido muy claro. No voy a decir, me da la impresión. Ha sido muy claro y específico. Mis hermanos, yo quisiera que usted, como parte del cuerpo de Cristo, mire por unos instantes hacia el interior, haga un momento de introspección, vea si usted ha construido relicarios, si usted ha construido altares, si usted tiene una repisa repleta de diosesirios y en medio de estos está Cristo. Aún pídale al Señor discernimiento, pídale discernimiento al Señor. Señor, de repente yo creo que no tengo ídolos, o yo creo que esto o aquello no es un ídolo, yo creo, pero es lo que usted cree. Déjele que Dios le devele, que Dios le demuestre. Ahora, no solamente los observe, sino derríbelos, destrúyalos. Quédese solamente con Cristo Jesús, el único en su vida. Señor, oramos en esta tarde. Por supuesto, con mucha gratitud en el corazón por tu palabra revelada. Pero al igual que Esdras, Señor, estamos confusos y avergonzados porque tu verdad simplemente ha mostrado el interior de nuestro corazón. Y cuando decimos corazón, hablamos de toda nuestra vida. Como diría Esdras, estamos confusos y avergonzados, Señor, rostro a rostro contigo. Porque todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades se han multiplicado en tal medida que ni siquiera nosotros somos conscientes de cuántos ídolos hemos agregado sobre las repisas de nuestra vida en los últimos años. Y el pecado ha crecido en nuestros corazones. Señor, pero volvemos a extender nuestros brazos delante de tu presencia, Señor. Oh Padre, por favor, mira el corazón de todos tus hijos, hijas en este instante que están conectados, que al escuchar tu palabra verdaderamente han temido, verdaderamente están haciendo un acto de investigación
en el interior de su alma y su corazón, y están ahí, tu espíritu les está mostrando cosas que deben renunciar, dioses que deben ser destruidos, altares que deben ser traídos abajo, Señor. Fortalécelos, no para meditar demasiado tiempo y revisar. A veces pasamos mucho tiempo revisando un diosecillo o un altar, Señor, cuando simplemente hay que tomarlo y hay que destruirlo. Que no se pongan a revisar, que simplemente te vean a ti. El único que debe haber en el altar de sus corazones eres tú, Señor. Que se aseguren que solo tú vas a quedar en ese altar y nadie más, Señor. Y terminen de recibirte como su único y verdadero Señor y Salvador, su único Dios. Padre, oramos que hagas esta obra en tu iglesia, Señor. No sabes cuánto necesitamos, Señor, en medio de tu casa esto. Cuánto necesitamos esta operación de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Padre, estamos a punto de no solo volver a los cultos presenciales, estamos a punto de retomar nuestras vidas de ministerio, estamos a punto de volver a nuestros servicios, pero sabemos que no es una iglesia como la que dejamos hace 2 años atrás. Ninguno somos los mismos, Señor. Y verdaderamente quisiéramos orar esta mañana que cuando volvamos, Señor, realmente estemos tan transformados por tu verdad, Señor, que no sea uno, sino que todos, como Moisés, todos los rostros de todos resplandezcan por haber permanecido delante de tu presencia, rostro a rostro, Señor. Que la asamblea del próximo 20 sea un preámbulo para vernos todos los que vamos a estar, al menos en esa asamblea. Y Señor, más que solo gozarnos en volver a tu templo, Señor, Señor, que la asamblea sea un punto de partida, Padre bueno, para lo que viene por delante, Señor, para la iglesia. Que sea el preámbulo para vidas consagradas, vidas santificadas que tienen un solo altar en sus corazones donde solamente moras tú, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde una vez más por tu palabra, por tu presencia. Concédenos esto, Señor, que podamos buscar, Padre amado, el permanentemente santificarte en nuestros corazones. En tu nombre, Señor, oramos en esa esperanza una vez más. Amén, Señor. Amén.